Bueno, muy bien. Ahora les voy a presentar a una urgencióloga. Es nuestra jefe expertina del servicio de urgencia de nuestro hospital. La doctora Jairo Donoso es una urgencióloga entrenada en el Complejo Hospitalario Metropolitano. Ella va a hablarnos de algunos mitos en el manejo del trauma en urgencias. Así que quiero darle la bienvenida a nuestra brillante y competente doctora Donoso. Gracias. Buen día, yo soy la doctora Donoso, especialista de emergencia y pertenezco al grupo de las emergenciólogos soy la coordinadora de la tarde. El día de hoy vamos a hablar un poco de ciertos mitos que hay en la evaluación de urgencias. ¿Cuántos de ustedes han visto radiografías de cráneo en un paciente con trauma? ¿Están indicadas? ¿No están indicadas? ¿Qué dicen los estudios? Bueno, iniciando, vamos a hablar un poco de historia. El personaje que sale aquí es el Dr. James. En 1978, él es un cirujano ortopeda, tuvo un accidente junto con su familia. Los mismos iban en una avioneta, quedaron en una parte muy apartada de Nebraska, donde el centro más cercano no estaba habilitado, y cuando el personal acudió a la atención de tanto sus hijos como su esposa y él, nadie sabía cómo manejar los traumas. Resulta ser que 3 de sus hijos habían cursado con trauma leve, mientras que su esposa falleció y uno de sus hijos sí tenía trauma craneoencefálico severo. ¿Qué pasó después? Él se unió junto con los que pertenecen al servicio de cirugía de todo Estados Unidos, y en 1978 crearon lo que se conoce como el ATLS, o el soporte vital avanzado en trauma, que es lo que nosotros manejamos. Entonces, existen indicaciones de radiografías de cráneo en trauma craneoencefálico, principalmente leve. ¿Quién ha mandado una radiografía en un trauma craneoencefálico? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a ver. Existen varias proyecciones, pero las principales que se evalúan es la anteroposterior y la lateral de cráneo. Sin embargo, para que uno sospeche que hay algún tipo de fractura, esta debe tener algún tipo de deformidad, o los comúnmente llamados hematomas. Sin embargo, se han hecho varios estudios. Tenemos un estudio del 2013 que se realizó en Estados Unidos con 2.480 pacientes. Entre esos habían hombres y mujeres en una edad que iba de un rango entre 20 a 65 años. Ellos evidenciaron que tenían diferentes tipos de trauma, ya sea accidentes automovilísticos, caídas, expulsión de vehículo, vuelco y demás. Entonces, a la mayoría le realizaron serie de cráneo, y a otros le realizaron tomografía dependiendo de lo que salía en la serie. Entonces, ellos lo agruparon en 3 grupos: los traumas craneoencefálicos leves, cursando con un Glasgow de 15 a 13, los traumas craneoencefálicos moderados, cursando con un Glasgow de 12 a 9, y los severos con un Glasgow de menos de 8. Entonces, en los del trauma craneoencefálico leve, ellos evidenciaron 2.351 pacientes. ¿Qué pusieron en bajo riesgo? Pacientes jóvenes, pacientes que no tomaban anticoagulantes, pacientes que no tenían ningún factor de riesgo de sangrar. Entonces, de todos sus pacientes, solamente uno mostraba en la radiografía una fractura. A ese único paciente le hicieron un CAT y lo que encontraron fue una hemorragia subaracnoidea traumática y su fractura. Sin embargo, todos los pacientes que tienen trauma craneoencefálico moderado y severo, a todos ellos hay que hacerle una tomografía cerebral. En el estudio de ellos, 86 entraron en riesgo intermedio, pacientes que tenían mayor de 60 años, pacientes que tomaban algún tipo de anticoagulantes, pacientes que habían tenido múltiples caídas. De estos, 26 tuvieron fracturas, pero si se dan cuenta, todos tenían algún tipo de deformidad. O sea, que todos marcaban algo que ya estaba ahí. ¿Que ameritaron tomografía? Sí. 14 de los de trauma craneoencefálico moderado
De estos 14, el manejo fue quirúrgico. Ya sea le encontraron un hematoma epidural, subdural, y del trauma craneoencefálico severo, 40 ameritaron un manejo quirúrgico. Entonces, en su conclusión, ellos colocan de que la mayoría de los pacientes a los que se les realizó una radiografía ya contaban con una alteración al examen físico, que te podía indicar de que ese paciente tenía algún tipo de fractura. Por ende, la radiografía no era su mejor momento para mandarla, sino directamente una tomografía. Otro estudio que se realizó en España fue del 2010 al 2015 y fueron 2.500 pacientes, 2.500 pacientes, ahí abarcaban hombres y mujeres mayores de 14 años, y el mecanismo de trauma principal fueron los accidentes automovilísticos. De estos, ellos colocan en su conclusión que el trauma craneoencefálico leve no se le encontró ningún tipo de relevancia en las radiografías. Sin embargo, los que presentaban algún tipo de criterio, de los que hablaremos más adelante, eso sí se le encontró patología, pero en la tomografía. Entonces, ¿todos los pacientes con trauma craneoencefálico leve ameritan tomografía? ¿Sí? ¿No? Estamos bien. No todos los pacientes ameritan tomografía. El ATLS, en su última versión, ellos colocan que pacientes con trauma craneoencefálico leve, pero que presenten pérdida de estado de alerta en algún momento del episodio, amnesia o algún tipo de desorientación posterior al episodio, ellos sí tienen algún tipo de factor de riesgo, ya sea alto o moderado. Entonces, en lo del alto, que tengan algún tipo de intervención quirúrgica en las próximas horas, colocan de pacientes con un Glasgow de 15 puntos o menos de 15 puntos en las últimas 2 horas posterior al evento. El paciente se cayó, altura de 3 metros, cae, el Glasgow 15, se lo lleva para hospitalaria a su hospital, pero cuando llega a su hospital, el paciente tiene un Glasgow de 13. A ese paciente amerita tomografía. Entonces, entre los factores de riesgo que ellos colocan es de que el paciente también tenga una sospecha de una fractura deprimida, algún tipo de deformidad. También si tiene algún tipo de signos de fractura de base de cráneo. ¿Algunos recuerdan cuáles son los signos de la fractura de base de cráneo? Ajá. ¿Qué más? Son varios. Ajá. ¿Qué más? Exacto, los signos de batalla, el ojo de mapache y demás. Y otra cosa que también colocaban para los riesgos altos era que presentaran más de 2 vómitos, pero estos vómitos tenían que ser en proyectil, que el paciente tuviera más de 65 años y muy importante el uso de anticoagulantes. Si ustedes tienen un paciente adulto mayor que presenta una caída de sus pies y tuvo trauma craneoencefálico, es importante preguntar qué medicamentos está utilizando, porque todo paciente mayor de 65 años tiene indicación de CAT. Y todo paciente que utilice anticoagulantes tiene indicación de CAT. Entonces, ellos colocan como riesgo moderado si el paciente tuvo pérdida del estado de alerta por más de 5 minutos posterior al evento. El paciente tuvo un accidente automovilístico, caída, perdió el estado de alerta por más de 5 minutos, a ese paciente, aunque les llegara con un Glasgow de 15 puntos, hay que hacerle su tomografía. También amnesia de más de 30 minutos y que el mecanismo sea mecanismo de alto impacto. ¿Qué son los mecanismos de alto impacto? Cuando un vehículo va a más de 80 kilómetros por hora, cuando el paciente presenta caída de más o menos 3 metros, cuando el paciente presenta caída fija en la cabeza, cuando sale expulsado o cuando hay vuelco. Existen otros criterios también para realizar una tomografía en pacientes con trauma craneoencefálico leve. En estos están las reglas de Canadá, que ellas abarcan alto riesgo y riesgo moderado. En un paciente con alto riesgo que presente disminución del Glasgow posterior a las 2 horas de menos de 15, que presente una edad mayor de 65, si se dan cuenta, prácticamente es lo mismo que marca el ATLS. Es la misma indicaciones del ATLS. Entonces, en las reglas de Canadá, lo único que ellos ponen como exclusión es que si el paciente presenta Glasgow de menos de 13, uso de anticoagulantes, fracturas abiertas, fracturas de base de cráneo o que el paciente tenga menor de 16 años, hay que considerar la tomografía directa. Si el paciente en las reglas de Canadá tiene un Glasgow de
13-15, pero no presenta ninguna alteración, entonces uno podría dejar al paciente en vigilancia por cierto tiempo, 3 horas, 6 horas, presentarlo para hospitalización por lo menos las 24 horas. Y ya se merita algún cambio, recuerden que todos los pacientes, en todos los lugares, ellos cambian. Un paciente les puede llegar con un Glasgow de 15 posterior a un trauma, pero a medida que van pasando las horas, el Glasgow se va deteriorando y demás. No le hicieron la tomografía al principio porque tenía un Glasgow de 15. Pensaban que era un trauma craneoencefálico leve y resultó que el señor tenía un hematoma epidural. Los criterios de New Orleans también son otros criterios que utilizamos para la realización de tomografías cerebrales en trauma craneoencefálico leve. Aquí tenemos una cefalea persistente. Muchos pacientes en el hospital llegan con una historia de que sí, presentó una caída de sus pies, se tomó un medicamento, pero la cefalea no cede. Comienza a cursar con alteraciones visuales, con fotofobia. ¿Le harían el CAT o no le harían el CAT? Sí, sí se le haría el CAT. Pacientes mayores de 60 años, pacientes con intoxicación por alcohol o drogas. ¿Algunos se imaginan el por qué? Porque en un paciente que tenga algo de alcohol, se tomó un par de vinitos, se cayó. ¿Y por qué se le considera que si es leve por intoxicación por alcohol se le debería hacer el CAT? No. Los pacientes cuando llegan intoxicados, la historia es completamente creíble. Ok, ahí tiene su respuesta. También por más de 2 vómitos, por amnesia anterograda persistente, si presenta algún tipo de convulsión durante o después del evento, también se le debería hacer una tomografía, o si presenta algún tipo de trauma por encima del cuello. Entonces, estas reglas no son nuevas. Estas reglas ya tienen más de 20 años. Los criterios de New Orleans y las reglas de Canadá se crearon en el 2020 y 2000 y 2001. En el 2005 se hizo un estudio comparativo de estas reglas y 1.822 pacientes con Glasgow de 15 se le hicieron tomografías. Solamente 231 requirieron el estudio y de esos solamente 8 requirieron alguna atención quirúrgica. Por eso es importante, si tenemos algún tipo de escala, utilizarla, ya que a muchos pacientes se le hicieron la tomografía y no tenía nada. Entonces, la última, ¿cuántas veces se han mandado radiografías cervicales en pacientes de trauma? ¿A todos los pacientes de trauma le envían radiografías cervicales? ¿Sí? ¿No? La mayoría, ¿verdad? A la mayoría se le mandan. ¿Alguno sabe aquí si hay algún tipo de criterio o algún tipo de regla para no hacerle radiografía a un paciente cervical? A todos le hacen radiografía. Sí. Se cayó, tuvo un trauma, no le duele. Pero se le hace radiografía. ¿Sí? No, se le hace su serie de trauma. Pues no. Existen criterios también que nos dicen si el paciente amerita o no la radiografía. En esos tenemos los criterios de Nexium. Los criterios de Nexium se hicieron en 21 hospitales de Estados Unidos y salió publicado en el 2020. Entonces, ellos juntaron 34.069 pacientes. Todos le hicieron radiografía cervical por un trauma cerrado. De esos, solamente 811 tuvieron algún tipo de afectación. Y en esa afectación entraba el síndrome del latigazo. O sea que no todos los pacientes con trauma cervical se le debe hacer radiografías. ¿Qué son los criterios de Nexium? Bueno, son 5. De entre esos hablan de que si el paciente tiene ausencia de dolor en todo lo que es la línea media posterior, no merita la radiografía. Si el paciente no tiene un déficit neurológico, parestesias, debilidad, no amerita la radiografía. Si el paciente no ha tenido alteraciones en estado de alerta, no hay evidencia de intoxicación o no hay alguna otra lesión distractora. Llámese lesión distractora a un paciente que les llegue con un trauma múltiple, con una fractura de fémur o una fractura de pelvis, que ya esos son otro tipo de dolor. No le prestó atención al del cuello, a él le dolía la pierna, y ya.
Entonces, si el paciente presenta alguna de estas, es sí, a él se le debería de hacer ya sea una radiografía de la columna o un estudio ya más avanzado, llámese una tomografía, una resonancia. Si no, el paciente entra como bajo riesgo de lesión y no amerita el estudio. Las otras reglas son las reglas de Canadá, que también abarcan sobre trauma en la columna cervical. Ellos lo colocan de factores de riesgo para una radiología. Entonces, las directas entran un paciente que tenga una edad mayor de 65 años. Si se dan cuenta, la edad que es muy importante. Entonces, una edad mayor de 65, que el mecanismo del trauma sea un mecanismo importante. Caída de altura, accidente automovilístico de alta velocidad, accidente en moto. ¿Alguno aquí sabe a cuánta velocidad debe ir una persona en una bicicleta para decir que es de alto impacto? ¿Tienen alguna idea? ¿En moto? ¿A cuánta velocidad debe ir una persona en moto para decir que es de alto impacto? En carro. En carro sí tienen que saber. ¿En carro? No. ¿Ah? 80. En carro 80, en moto más o menos 40 y en bicicleta posterior a 35. A 15. Ahí ya se considera que es alto impacto. Entonces, si presenta también parestesias, si presenta cualquiera de estas tres, tiene la indicación de realizarle una radiografía de columna cervical en caso de un trauma. Si el paciente no presenta ninguna de estas, pero fue una colisión posterior, el paciente no puede permanecer sentado en la sala de espera, el paciente no logra caminar, el paciente tiene mucho dolor luego del accidente, o si el paciente tiene dolor en la palpación del cuello, hay que hacerle la radiografía. En tal caso de que no presente nada, de que todas estas, su respuesta sea no, no se le hace. Y por último, si el paciente presenta todas estas, el paciente logra caminar, está sentadito en la sala de espera, no tiene dolor, no tiene parestesia, de 20 añitos, y logra movilizar el cuello, tanto a la derecha como a la izquierda, sin dolor, tampoco se le debería realizar la radiografía. Pero si se dan cuenta, tanto en los hospitales públicos como en los hospitales privados, si les llega un paciente de un trauma, a la mayoría le hacen toda la serie de traumas. Y como conclusión, no todas las radiografías se deben de enviar. Las radiografías de cráneo para instituciones grandes ya no están indicadas. Está indicada una tomografía en tal caso del que el paciente presente criterios para realizarla. Sin embargo, si es un paciente que está, por decirle algo, en una policlínica súper lejos, donde no tengan más nada y el paciente tenga algún tipo de presión, bueno, ahí sí se podría utilizar el estudio. Existen otras indicaciones que también es en niños, pero que ese no es el tema acá, pero también lo pueden buscar. Existen indicaciones para realizarle tomografías a los niños en trauma craneoencefálico. Están los criterios de PERCAM. Entonces, no todos los traumas leves ameritan tomografía. Eso tienen que llevárselo. No todos los traumas leves ameritan tomografía, pero todos los traumas moderados y severos ameritan el estudio. Cada paciente, y tienen que individualizar cada paciente. No todos los pacientes le van a llegar diciéndole, doctor, yo tomo esto, sufro de esto, me pasó esto. Muchas veces a los pacientes lo manejan como un trauma craneoencefálico, sin embargo el paciente le hizo fue un síncope. Y eso no lo preguntaron o no lo indagaron. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Las preguntas son